Bueno, el Día de la Candelaria está ya a menos de 24 horas, por lo que los tamales no pueden faltar en nuestros hogares. Aunque, pues tal vez esta vez, no, aunque no, porque seguramente van a tener un incremento de entre el 10 y el 25% de su costo normal, o en comparación a los otros años. De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, el precio de la hoja de maíz está en 120 la docena y el gasto promedio se estima en 360 pesos, sin contar, evidentemente, lo que cuesta el atole. Y justamente para hablarnos acerca del precio de los tamales, de cómo pues obviamente la cartera de los mexicanos en nuestras festividades se van a ver afectadas por este incremento, nos enlazamos vía Zoom con el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, Cuauhtémoc Rivera. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes en el estudio y al auditorio. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Oiga, pues de repente se vino el incremento y quienes más se van a ver afectados porque van a bajar las ventas son las personas que venden tamales, ¿no? Pues sí, bien lo decía la nota que me introdujo en esta conversación con ustedes, que el pueblo mexicano, más que buscar respetar la tradición, está ahorita amarrándose de lo que puede, ¿no? Y un asunto de lo que evidentemente los mexicanos tenemos es mucha fe. Somos un pueblo de mucha fe y en ese sentido esta celebración está muy vinculada a esta circunstancia, a esta idiosincrasia del pueblo mexicano. Pero estamos viviendo una inflación muy dura, los precios se han incrementado en prácticamente todos los productos de la canasta básica. No muy lejos, si razonamos un poquito el tema del tamal y para su elaboración y producción, pues veremos que el gas está muy encarecido, o sea, o sea natural, y se necesita gas para cocer los tamales. La masa, o sea el maíz, ahorita el kilo de tortilla, el promedio nacional está en 20 pesos, cuando hace 3 años estaba en 11.50, 10.70. Entonces realmente vemos que el maíz se ha incrementado, por tanto la masa, que es lo fundamental de este alimento, pues también se encareció. Si vamos a las carnes, nos daremos cuenta que la carne de puerco se ha encarecido en un promedio de un 16%, la de res en un 20% y el pollo en un 12 o 13%. Y así, tomate, cebolla, chile, todo lo que se requiere para la elaboración de los tamales, sí, pues prácticamente todos los insumos han subido. Claro. Por eso, ahora un tamal grande, el que es de mayor combate, el de mayor pelea, que es el de mole verde, rojo, verde o de rajas, claro, que el año pasado aquí en la capital estaba permíteme un segundo, en 14 pesos, ahora está en 18 pesos. O sea, el promedio en el que nos debe de costar hoy un tamal es 18 pesos, hablando de que ya la persona que los elabora tiene ganancias. Sí, el promedio ahorita está entre 18, ya si son tamales muy fifis, como dicen por ahí, pues podrías encontrártelos hasta en 20, pero el promedio es 18. Y una precisión, cuando hablamos de los de 120 pesos, hablamos de una docena de los tamales envueltos en maíz, en hojas de maíz, pero que son chicos. Ajá. Esto se produce justo en el norte del país. En el país tenemos 500 tipos de tamales y 4,000 formas de elaboración. Tenemos una cocina en este producto enorme. ¿Por qué? Porque viene desde la época precolombina y tamal significa envuelto. Entonces nosotros hemos comido envueltos desde siempre y pues está muy metido en nuestra ADN cultural el consumo del tamal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Cuauhtémoc? Oiga, y el tema, a veces dicen, le saluda Liliana Sosa de este lado del estudio, hay quienes dicen que los aumentos del precio pues son normales de la época en muchos de los casos. Sin embargo, realmente, ¿cuál es lo que está pasando en cuanto a la situación económica del país? Pues mira, bien lo dices, hay un aumento de oportunidad que le llamamos en el argot del mercado y de los consumidores, se llama que se busca hacer el agosto. ¿Cuál es el agosto? Pues el momento en donde el producto que se está tratando de vender tiene mayor demanda. En este caso el tamal tiene 2 agostos, el 24 de diciembre, o sea, en Navidad, y el 2 de febrero. Y el principal agosto de los dos es precisamente el 2 de febrero. Pero en esta ocasión, si me permiten, debo de dejar claro que más allá del agosto, venimos de esto que nos ha estado pasando en los últimos prácticamente 3 años, nos ha dejado extenuados a todos
Y la verdad, el mercado ahorita está reaccionando así porque hay una inflación más allá del agosto, por así decirlo. Es decir, el aumento energético, el aumento de los insumos es constante y permanente y tenemos una inflación en la espalda que rebasa ahorita el 7.45, que el año pasado cerró con el 12% en los precios de alimentos y servicios. Y la verdad, los precios se están subiendo a cada momento. La cuesta de enero ha sido muy sufrida, muy pesada para los consumidores, porque se vio coronada o rematada por este ataque del Omicron que al final del día, jugando, pues a mucha gente enfermó, a mucha gente le impidió ir al trabajo, muchas familias dejaron de tener ingresos y en esas condiciones estamos llegando a esta celebración. Sin embargo, pues los mexicanos no nos rajamos y la gente está buscando la manera de, aunque sea 2 tamalitos, o sea, tal vez menos tamales, pero no van a dejar seguramente de reunirse en casa y rezar y pedir por que todo esto se acabe. La verdad que con justa razón, está la cosa muy difícil. Presidente, buenos días. Le saluda David Medrano de este lado. Oiga, buenos días, un gusto saludarlo. Yo creo que es normal para todos en el país entender que a principio de año se viene la cuesta y de que todo en su mayoría sube el precio, pero lo que más me llama la atención es que nuestro país, con el contexto que tenemos, el maíz siga subiendo y siga subiendo cuando se supone que somos uno de los primeros en el mundo exportadores, que tenemos una diversidad exponencial del maíz y que este tema siga subiendo y siga subiendo. ¿Es muy crítico? ¿Es algo normal también esto con el tema del maíz? Pues fíjate que nada más para darte un poquito de contexto, David, a ti y a los compañeros del estudio y desde luego al auditorio, buscando hacerlo al menos, puedo decirte que lamentablemente nosotros somos de la cultura del maíz, y él lo dice, somos un pueblo que nuestra ingesta no se basa en el trigo, sino en el maíz, y consumimos maíz de muchas maneras. Sin embargo, el maíz que comemos no lo producimos, es decir, los alimentos que demandamos en materia de este grano, los tenemos que importar. Importamos maíz de Estados Unidos, de Canadá y a veces hasta de Brasil. El tema aquí es que tenemos 2 tipos de maíz. Un maíz para engorda, que es el que se le da a los animales. Okay. Traemos granos para que coman los animales. Y por eso las carnes se han subido mucho, porque tenemos que alimentarlas con un alimento importado. Y es el maíz amarillo. Y por el otro lado, un tipo de maíz amarillo. Y por el otro lado, el maíz que consumimos la mayoría de los humanos, de nosotros, y en ese otro maíz también lo importamos, de tal forma que el tema del insumo principal, que es el grano, y por el otro lado el gas, hace que los productores de las tortillas y de la masa pues estén pegando permanentemente el grito al cielo, porque le suben el gas LP o el natural, y por el otro lado el maíz también sube, pues cómo no subir. La tortilla estaba, como les decía hace un rato, si recuerdan, hace 3 años en la Ciudad de México se vendía en 10.30, 10.50. Ahorita el promedio del kilo de tortilla está en 20 pesos. Y en algunas partes del país está en 24 y hasta en 27. Claro. Realmente, como bien lo dices, David, está la cosa del maíz pues muy cara y pues no deberíamos estar así, pero tenemos dependencia alimentaria. Oiga, presidente, estamos viendo en pantalla los tamales normalitos, los de hoja de maíz, pero también están los de hoja de plátano, estos llamados oaxaqueños. El precio nos decía en 18 en promedio, 20 ya más elevado en el de hoja de maíz. ¿Y en el de plátano, en los oaxaqueños? No, esos son deluxe. La hoja de plátano es todavía más cara. ¿En serio? Sí. Ahí te puedes encontrar, también hay que ver que en este mundo de la comida, pues en gusto se rompen géneros, estarás de acuerdo, ¿no? Sí. Y algunas son más caras que otras, pero finalmente te puedo decir que está en 34 a 40 pesos el tomate, lo puedes encontrar el de hoja de plátano. Es 34 a 40 cada uno. Está más caro, es más caro que el otro. Bueno. Y los que más se venden, no porque le haga promoción, pero la realidad es el de hoja de maíz, el de hoja de maíz, claro. Sí, es el más común, es el que nos encontramos en todas las esquinas, de todas las personas que luego lo ponen en una guajolota, ¿no? Que todavía se encarece más. Pero bueno, presidente. Claro. Presidente, muchísimas gracias. Sí, no, a ustedes. Gracias, de verdad, presidente de la ANPEC, Cuauhtémoc Rivera. Que tenga muy buen día. Igualmente a ustedes. Muy Gracias. buenos días. Buen día.